Gloria al nombre de Jesús. Tu presencia es más hermosa que cualquier otra cosa. No hay otra presencia más maravillosa, más especial que la presencia de nuestro Dios, que la presencia del alto y sublime Dios. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos quienes nos están viendo a través de el internet. Es una bendición grande podernos dirigir hasta ustedes, hermanos, saludarles en el nombre del Señor Jesús y decirles: estamos aquí una vez más para llevar este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna, este mensaje que cambia, que transforma, que hace nuevas criaturas. Permítame en esta hora llegar hasta ustedes con la meditación de la palabra de Dios, y vamos a dar lectura al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 13 al 16. Libro de Efesios, capítulo 5, versículos 13 al 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga en esta hora con su palabra, y quiero que meditemos en la palabra de Dios sobre conociendo el tiempo. Y vamos a hablar unos minutos bajo este tema, conociendo el tiempo. Permítame decirle, hermano y amigo que nos escucha a través de este medio, trataré de llegar hasta ustedes con un mensaje que contenga esperanza, pero que también contenga un llamado de salvación, que sea un equilibrio lo que vamos a enseñar en esta hora, toda vez que estamos viviendo un tiempo nada fácil, un tiempo donde hay momentos difíciles, pensamientos encontrados, pero que necesitamos también entender cuál es el propósito de Dios con este tiempo y con cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. Y permítame decirles, es importante tener un equilibrio, y que cada uno de nuestros oyentes que a través de la internet están en sintonía con nosotros puedan comprender, porque este es un tiempo donde hay quienes están anunciando toda clase de eventos y se están yendo a líneas extremas. Cuando hablo de líneas extremas es que algunos están diciendo: es que el Señor me dijo, el Señor me mostró. Otros dicen: colóquese una gota de aceite en la lengua y eso lo va a proteger. Otros están diciendo sencillamente: tal día, tal hora, la venida del Señor se va a realizar. Y permítame decirle, este es un tiempo donde muchos palabreros en su forma de expresarse están anunciando, vaticinando y diciendo una cantidad de cosas que Dios no ha dicho y que su palabra tampoco las está afirmando de esa manera. Se toman pasajes de la Escritura y se dicen de manera como Dios no lo ha enseñado. Y permítame decirle, esto trae confusión a la gente, trae a la gente una cantidad de líneas de pensamiento donde no saben qué hacer. Y cuán importante es que nosotros, la iglesia del Señor, podamos entender qué dice la palabra de Dios. Donde Dios dice sí es sí, donde Dios dice no es no. Pero también es importante, sin irnos
a esa cantidad de líneas de pensamiento y de autoproclamaciones, también es importante entender en esta hora que la palabra de Dios sí nos habla de la venida del Señor, sí nos habla de los acontecimientos de este tiempo, sí nos está hablando de lo que dice Dios en su palabra. Y permítame decirle, estimado oyente, lo que está sucediendo hoy en día y lo que estamos viviendo no es nada diferente a algo que ya está escrito en la palabra de Dios. Déjeme ir un poquito más allá. Lo que está sucediendo hoy no es un guión aparte de lo que ya Dios en su palabra ha dicho que acontecería para este tiempo. Es algo que ya en su palabra se había dicho. No es un acontecimiento aislado lo que nosotros estamos mirando en este tiempo. Permítame decirle, no es algo que esté por fuera de la realidad de lo que el Señor ya nos había anunciado que se iba a cumplir. Estimado oyente, estos acontecimientos que estamos viendo hoy es un rompecabezas que ya se está armando, que ya está caminando hacia donde tiene que terminarse y proyectarse lo que Dios ha dicho. Esto que estamos viendo hoy es un guión dentro de las escenas ya anunciadas en la Escritura, en la palabra de Dios, que simplemente se están desarrollando. Déjeme hacerle énfasis en algo. La palabra de Dios se tiene que cumplir. La palabra de Dios se cumple, se ha cumplido y se tiene que cumplir. Los países que viven en guerra tienen sirenas que anuncian cuando les llega un misil. Los países que viven bajo amenaza de tsunami porque están a orilla del mar tienen alarmas y sistemas de seguridad que les avisan cuando viene un tsunami. Los países que en su zona montañosa tienen volcanes, ellos tienen sistemas de alarma que anuncian para que no los sorprenda de repente el acontecimiento. Los países que tienen amenazas de desbordamiento de ríos, ellos tienen sistemas de alarma que les dice cuando el río puede desbordarse y salirse de su causa. En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel también tenía sistemas de alarma temprana cuando llegaba un enemigo. Así que cuando se aproximaba el enemigo, los sistemas de alarma que tenían en aquel entonces eran hombres que corrían, anunciaban, llevaban el mensaje y el pueblo se preparaba porque el sistema de alarma había anunciado que el enemigo se acercaba. Estimado oyente, asimismo los cristianos tenemos un sistema de alarma temprana. Y permítame decirle, para que usted y yo estemos preparados antes de que esto llegue a su fin, antes de que el capítulo se cierre, la palabra de Dios ya nos estaba hablando allá en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 13. Los discípulos se le acercaron a Jesús para que les dijese cuándo serían las cosas y qué señales habrían de su venida. Y Jesús empezó a dar una alarma temprana, un anuncio que, permítame decirle, no tiene por qué tomarnos de sorpresa a los que caminamos con Dios. No tiene por qué sorprendernos. Por el contrario, debemos de hoy afianzarnos y decir lo que Dios nos dijo que acontecería, se está viviendo, está sucediendo. Así que desde el versículo 3 del capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y sigue diciendo la palabra de Dios: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Escuche, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estimado oyente, hermano que me escucha, lo que estamos viviendo hoy no es otra cosa sino ya un anuncio temprano, un aviso que Dios nos había hecho y que nos estaba diciendo: cuando sucedan esas cosas, entiendan que son señales del tiempo del fin. Entiendan que son señales que les van a decir a ustedes: estoy cerca. Y déjeme decirle, la palabra de Dios nos habla de principio de dolores. La palabra de Dios nos habla de señales antes del fin. La palabra de Dios nos habla de acontecimientos en el cielo, en la tierra, en el mar y aún en el corazón de los seres humanos, la multiplicación de la maldad. Déjeme decirle, todo esto son señales de este tiempo. Hoy se aprueban leyes que van contra lo que Dios ha designado, contra lo que Dios ha dicho que no se debe de hacer, que no se puede hacer. Pero todo esto son señales. Lo que estamos viviendo, la Biblia nos habla de las pestes y de acontecimientos que en este tiempo estamos viviendo. Permítame decirle, todo esto se está dando para que aquellos que no se han decidido entiendan que es hora de decidirse. Todo esto se está dando, y este anuncio y esta alarma y lo que está sucediendo se está dando para que los seres humanos entiendan la oportunidad que tienen y que cada vez se está estrechando más, cada vez se está cerrando más. Y déjeme decirle, hubo alguna vez en la Escritura, se cuenta la historia en el tiempo de Noé, que el Señor fijó un plazo, un tiempo, se predicó, se anunció, se enseñó, pero hubo un momento en que la puerta del arca se cerró, la puerta de oportunidad para que los habitantes de aquel entonces pudieran ser salvos se cerró. Déjeme decirle, lo que estamos viviendo ahora son anuncios, son alarmas tempranas. Antes de que llegue el momento, antes de que suceda, ya Dios nos está diciendo: prepárese, prepárese, entienda, antes que esto llegue a su final, antes de que se cierre la puerta, el Señor está diciendo: atiendan el llamado, atiendan la señal, entiendan el tiempo que estamos viviendo. Estimado hermano y amigo que nos escucha, hoy hay gente que está durmiendo. Y es importante que los que en este tiempo están durmiendo se den cuenta que es hora de despertar. Es hora de que abramos nuestros ojos y entendamos el momento que estamos viviendo. Efesios, en el capítulo 5, el versículo 14, nos está invitando precisamente la palabra de Dios, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes, levántate, dice la Biblia, de entre los muertos. Hermano y amigo, hay una invitación para que los que duermen se despierten, para que aquellos que están caminando entre los muertos se levanten de allí. Sabe que la Biblia, cuando cuenta nuestra historia, cuando estábamos en el mundo, nos dice que el que anda en el mundo está muerto en delitos y pecados, está lleno de maldad. Eso nos dice el libro de Efesios capítulo 2, nos está
contando cómo el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el Señor está diciendo levántate de entre los muertos, le está diciendo a aquellos que están caminando a la par con el mundo, que están practicando lo que practica el mundo, que están haciendo lo que el mundo hace y que caminan de la mano con el mundo. Dios les está diciendo a través del apóstol Pablo, levántense de entre los muertos. Y lo que estamos viendo hoy no es otra cosa, hermano y amigo, sino que Dios nos está diciendo, ya es hora. Conoce el tiempo que estamos viviendo y entiende que ya es hora. Permítame decirle, es que no podemos caminar con Dios y andar de gancho con el mundo. Hay quienes quizás han pensado que eso es posible, pero no es posible sino en la mente de aquellos que así lo hacen y que así lo creen. Pero en Dios y en su palabra eso es imposible. Y déjeme decirle, cuando se conoce el tiempo se hace necesario mirar cómo andamos. Y en la invitación del apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba amenazada por todas las corrientes de la época. Allí en Éfeso se le hacía culto a la diosa Diana y sencillamente su templo era una obra de arte de aquel entonces, y las estatuillas que hacían de la diosa Diana y el culto que se le hacía a ella. Pero Pablo está llamando a los que caminan con Dios y les está diciendo, es hora de que se levanten, es hora de que ustedes se den cuenta y miren cómo estamos andando. Y déjeme decirle, Pablo dice, no como necios, sino como sabios. Cuando Pablo está hablando de esta manera, está invitando a aquellos que le estaban escuchando, a toda su audiencia, a todos los que le leían. Pablo les estaba diciendo, entiendan cómo están andando y aprovechen bien el tiempo. Estimado oyente, esta es una época en que el tiempo no se aprovecha. Esta es una época en que la gente está invirtiendo su tiempo en una cantidad de entretenimientos, las redes, cantidades de diversiones, actividades sociales, pero no se está aprovechando el tiempo. Y Pablo le escribió en aquel entonces a la iglesia de Éfeso y les dijo, aprovechen bien el tiempo. Y qué bueno que nosotros en esta hora, con todo lo que estamos viendo, podamos reflexionar y pensar en qué se va mi tiempo, de qué manera lo estoy invirtiendo. Pero el versículo 16, el apóstol Pablo del capítulo 5 de los Efesios nos está diciendo, aprovechando bien el tiempo, y luego termina diciendo, porque los días son malos. En el tiempo en que estaba Pablo y la iglesia de Éfeso, la contaminación, el pecado, la maldad, la adoración, el culto a Diana, el pecado, las orgías y los actos que practicaban realmente mostraban un tiempo de maldad. Pero hoy no estamos lejos de esa misma realidad. Y qué bueno que usted entienda, hoy vivimos en un tiempo donde la gente se ha alejado de Dios, donde la gente está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo un tiempo donde la gente se ha llenado de toda clase de cosas, pero han ido dejando de lado a Dios, al dueño de todo, al dueño de todas las cosas, por el cual vivimos, somos y existimos. Pero luego Pablo en el verso 17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos. Estimado oyente, ser insensato es una persona que no tiene prudencia, que no es sabia, que no tiene sensatez, que es falto de entendimiento. Y déjeme decirle, quiera Dios que no haya cristianos en este tiempo que estén viviendo en tiempos de insensatez, que estén viviendo con actitudes insensatas, no dándose en cuenta qué está sucediendo, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en este tiempo, qué está sucediendo en todas las esferas del mundo, en los grandes
en los pequeños, en los ricos, en los pobres, en los sabios, en los ignorantes. Qué bueno que no haya algún cristiano en este tiempo que esté viviendo de una manera desapercibida. El apóstol Pablo en el mismo versículo 17 nos dice: si no entendidos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos y amigos, necesitamos hoy entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿A qué nos está invitando Dios en este tiempo? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito? El hombre sabio, permítame decirle, es aquel hombre que entiende la voluntad de Dios. Pero el hombre no sabio o insensato es aquel que no entiende y no comprende la voluntad de Dios. Pero qué bueno que en esta hora nosotros podamos entender la voluntad de Dios y podamos entender quién es Él y qué tiene para todos y cada uno de nosotros. Permítame decirle, hermano, Dios está haciendo diferentes llamados para que en este tiempo nos levantemos del sueño, para que hoy aquellos que están entretenidos se den cuenta que Dios está llamando. Cada acontecimiento del mundo es un llamado que Dios le está haciendo a los seres humanos. Cada vivencia que estamos teniendo hoy es un llamado de alerta que Dios le dice: hey, ten cuidado. Esta crisis que estamos viviendo hoy está haciendo un llamado al mundo. Esto que llamamos hoy la pandemia, que está realmente azotando a algo más de 170 países alrededor del mundo, que tiene una cantidad de personas infectadas en diferentes países, no es otra cosa más sino de Dios decirle al ser humano: hey, ten cuidado, hey, préstale atención. No es tu grandeza, no es tu poder, no es tu fama, no es tu elocuencia, no es tu sabiduría, no es lo que tú piensas lo que te dará y te dará tranquilidad, no son tus logros. Hoy Dios le está diciendo al ser humano: ten cuidado. A los escépticos y poco creyentes del amor y la misericordia de Dios, Dios les está diciendo: presten atención. Aquellos que han querido sacar a Dios del escenario, Dios en esta hora les está diciendo: ¿dónde está entonces su sabiduría? ¿Dónde está su ciencia? ¿Dónde está su riqueza? ¿Dónde está su conocimiento? Permítame decirle, a los que han estado alejados de Dios, hoy Dios les está haciendo un llamado y les está diciendo: es hora de que te levantes de la condición en que estés. Es hora de que te des cuenta que no puedes caminar lejos de Dios. Pero también, estimado oyente, aquellos que quieren sacar a Dios de la escena, aquellos que quieren sacar a Dios de su lugar, quiero decirles: no pueden sacar a Dios. Todo el que pretenda hacerlo, cuando él crea que lo ha logrado, lo único que podrá reconocer y entender es que se equivocó. Cuando vea la cosecha de su decisión, entonces entenderá que a Dios no se le puede sacar del escenario, aunque el hombre así lo piense. El libro de los Salmos, el capítulo 139, está diciendo la palabra de Dios de la siguiente manera. En los versículos 7 al 10 nos está diciendo Dios: aunque el hombre pretenda o crea que puede sacarlo, no hay cómo sacar a Dios del escenario. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estimado oyente, hermano y amigo que me escucha, no puede sacar el hombre
a Dios del escenario, aunque así lo piense, aunque así lo crea. Los ateos se encuentran que la filosofía los lleva en contraposición a lo que ellos piensan, porque no puedes negar lo que no existe. Pero déjeme ir un poquito más allá. Cuando la ciencia quiere negar a Dios, se encuentra entonces que hay un diseño perfecto en todo lo que existe. Este universo cuenta y habla de un creador que ha diseñado de manera perfecta cada uno de estos elementos, dándole medida, forma, estructura, dimensión, tamaño, color. Y permítame decirle, todo eso le está mostrando a la ciencia que alguien lo ha puesto allí y le ha dado esta forma. El cuerpo humano le está contando a la ciencia que hay alguien por encima de todo que le ha dado esta estructura. Pero hermano y amigo, no solo le está diciendo Dios a la sociedad de hoy, al mundo, que despierte. No solo le está llamando al mundo que nos está rodeando, le está diciendo levántate y despiértate. También le está diciendo a aquellos que son parte de su iglesia. A la iglesia hoy Dios le está escribiendo. Hoy Dios le está escribiendo una página más. Hoy Dios le está escribiendo un mensaje más. Hoy Dios le está diciendo a la iglesia, es importante que despiertes. Hoy Dios le está diciendo a la iglesia, aquellos que no tenían tiempo para venir a la iglesia, hoy Dios les está diciendo, si tienes tiempo. Hoy Dios le está diciendo a aquellos que quizá los negocios, los trabajos y las ocupaciones no les permitían estar en el culto. Hoy Dios les está diciendo, hoy tienes tiempo, hoy es necesario que comprendas. Quizás algunos pensaban que no era necesario venir al templo y se venía de vez en cuando, esporádicamente, y quizás alguna actividad fácilmente cancelábamos el venir al templo, al culto. Hoy muchos de ellos están anhelando poder estar en el culto, poderse reunir. Hoy cuando hablamos con los pastores y los misioneros, los hermanos nos mandan mensajes diciéndonos, pastor, cuánto extraño estar con mis hermanos en el culto adorando a Dios. Hermano, es que Dios nos está diciendo, no es tiempo de quedarse en casa, no es tiempo de sencillamente quedarse quieto cuando hay tanto por hacer. Gloria al nombre de Jesús. Dios hoy está hablándole a la iglesia y le dice, no es para mañana que debes despertar. No es cuando la puerta se cierre que debes despertar. Gracias a Dios por acontecimientos de esta manera, que en medio de todo el dolor y la crisis, y hay personas que están sufriendo y no podemos desconocer esta realidad. No se puede desconocer momentos tan duros como los que algunas personas y sociedades están viviendo. Pero también déjeme decirle, este es un momento donde Dios está haciendo una alerta temprana y le está diciendo al mundo, esto es principio de dolores, esto es comienzo de otras cosas que acontecerán y sucederán, y aquellos que lo entiendan entonces entenderán que es hora de imitar a Cristo, que es hoy, no mañana, que es hoy que debemos vivir, es en el ahora. Y es importante que la iglesia lo entienda. No lo dejes para mañana, no esperes para luego. Es hora de que entremos en comunión con Dios. Es hora de que quieras imitar a Dios. Es hora de que andemos en amor como Cristo nos enseñó. Es hora de que andemos en obediencia como Cristo nos ha enseñado. Es hora de vivir en santidad como Cristo nos ha enseñado. Hermanos, no es tiempo de tener miedo a los acontecimientos y a los eventos.
Este es tiempo de que la iglesia empiece a entender que su Señor está a las puertas, que su Señor le está llamando, que su Señor le está avisando. Y como nos muestra el pasaje en Mateo capítulo 25, versículos 8 al 12, estimados hermanos, el Señor dice la palabra: llegó el esposo. Aquella parábola tan conocida de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Llegó el esposo allá en Mateo capítulo 25, versículos 8 al 12. Y vamos a encontrar cómo Dios sencillamente le está diciendo: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero sigue diciendo la escritura, sigue diciendo: mas las prudentes respondieron diciendo: a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, para que no os falte, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Déjeme decirle, y sigue diciendo: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Lo que Dios está diciendo en su palabra, lo que Dios está diciendo a través de este pasaje, le está diciendo a la iglesia: entiendan, corran, muévanse, dense cuenta el tiempo que vivimos. No es tiempo de descuidarse, no es tiempo de dormir, no es tiempo de que hoy no valores tu condición y tu posición. Por el contrario, es tiempo de que entiendas que el Señor está a las puertas. Ese es el llamado que Pablo le estaba haciendo a la iglesia de Éfeso, y que hoy más que nunca nosotros estamos llamados a entenderlo, a vivirlo, a reconocerlo, a saberlo. Estimado hermano y amigo, el Señor está diciéndonos: estoy a las puertas. El Señor está diciéndonos: estoy cerca. El Señor le está diciendo a su iglesia: es tiempo de que te prepares. Hermanos, amigos, los que han pretendido sacar a Dios del escenario solo se han dado cuenta de que es imposible sacar al actor principal del evento. Es imposible sacar a aquel que dirige todas las cosas, que tiene todo el control. Hoy es tiempo entonces de volvernos en amistad con Dios, de volvernos en amistad con Él y de entregarnos a Él. Y no pienses que puedes sacarle, que puedes sacarlo de tu vida y de tu corazón. Por eso la invitación entonces es a que hoy caminemos como gente sabia, como gente prudente, y que conozcamos el tiempo que estamos viviendo. Que Dios nos ayude y que hoy sea una oportunidad para cambiar de vida, de actitud, de pensamiento y de comportamiento. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y en esta hora quisiera elevar a Dios una oración donde le podamos decir a Dios: Señor, ayúdanos a conocer el tiempo, ayúdanos a entender los tiempos que estamos viviendo, para que no estemos tan ocupados en cosas que al fin y al cabo llegan momentos como este y hay que parar y hay que detenernos. No se equivoca Dios cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Oh Dios eterno, Padre celestial, hoy elevamos ante ti un clamor, una súplica, una petición. Te ruego, Dios eterno, que hoy seas obrando, tratando con aquella persona, Dios,
que están alejadas de ti, lejos de ti, han postergado caminar contigo, Señor. Ayúdales a entender el tiempo en que vivimos. Te ruego, Dios, por aquellos que hacen parte de tu iglesia, que puedan entender y comprender, Señor, que es un llamado a la obediencia, a la santidad, al congregarse, al consagrarse a ti, Señor. Oh Dios maravilloso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú de parado no estás, si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás, búscale ahora que tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volver la mirada a Dios. Es tiempo de entender el tiempo que estamos viviendo y conocer cuál es ese plan de Dios. Es tiempo de alinearnos con Dios y alinearnos con lo que Dios nos quiere mostrar y decir. Vamos a orar a Dios en este momento, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, pero también pidiéndole a Dios por la condición y la necesidad que está viviendo el mundo. Hay un clamor, esta iglesia está clamando a Dios. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Estamos clamando a Dios por todo lo que está sucediendo en el mundo,
no solo en Aruba, sino en todo el entorno en que habitamos como seres humanos. Todo el planeta está en crisis, pero qué bueno entender el llamado de Dios. Oh Dios eterno, en esta hora, Padre Santo, a ti clamamos, Señor, a ti intercedemos. Te pedimos, Dios maravilloso, que seas tú obrando, que seas tú, Dios, teniendo misericordia. Oh Señor, no hay cómo el hombre pueda sacarte de este escenario, Señor. Oh Dios eterno, cada acontecer nos está mostrando, Señor, algo de lo que ya nos estaba anunciado, Señor, de tu venida, de tu regreso, acontecimientos, Dios eterno. Ayúdanos, Padre Santo. Mira, Dios, personas que están sufriendo, que están viviendo momentos difíciles y adversos. Tu gracia, tu misericordia, tu ayuda, tu poder. Oh Dios, revela tu nombre y tu evangelio. Hay una pandemia más grande, Señor, que la que estamos viviendo en este momento, y es la pandemia del pecado. Dios, no infectó a un ser humano, ni a 20, ni a 100, ni a miles. Ha infectado a millones, ha infectado a todos los que han llegado a este planeta, pero hay una misericordia para ellos, Señor, y es tu gracia, tu bondad y tu bendición, Dios eterno. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor, y que tú obres conforme a tu gracia y misericordia, en el nombre de Jesús, oh Dios eterno, oh Dios maravilloso. Queremos invitar a todos nuestros seguidores, nuestros hermanos. Próximo sábado 7 de la noche estaremos transmitiendo a través de este medio, y domingo a las 10:30 de la mañana. Que Dios les bendiga y gracias a todos por reportarnos su sintonía. Que Dios les guarde y les bendiga a todos.